El objetivo central del programa, la educación en la era digital, es mostrar la irrupción de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo, lo cual supone un gran avance, pero al mismo tiempo un gran desafío tanto para los profesores como para los propios estudiantes. El tránsito digital no es un asunto sencillo, y mucho menos para aquellas personas que no cuentan todavía con estas herramientas en su vida cotidiana. Las escuelas y la educación, como la conocían nuestros padres y nuestros conocidos, están cambiando a pasos agigantados. Esto implica pensar cómo valorar y aprovechar de mejor manera estas herramientas, aplicadas al ámbito educativo. Desde la revolución industrial en el siglo XIX, la idea del progreso tecnológico ha determinado la construcción del mundo actual. Vivimos en una dependencia tecnológica permanente, porque estamos rodeados de productos, mercancías y servicios generados por múltiples tecnologías. En realidad, las tecnologías son un amplio conjunto de conocimientos científicos aplicados en aparatos, mecanismos, máquinas, instrumentos y procedimientos para lograr distintos fines y resultados en todos los campos del quehacer humano. Sin embargo, desde hace algunas décadas, destaca la enorme influencia de un tipo especial de tecnologías, las llamadas tecnologías de la información y la comunicación, mejor conocidas como las TICs, que han desempeñado un papel fundamental en la reconfiguración de la sociedad y la cultura occidental, dominante en casi todo el planeta. Puede decirse que los antecedentes de estas tecnologías fueron primero, la aparición del telégrafo y el teléfono en el siglo XIX, pero sobre todo el inmenso impacto que significó el surgimiento de la radio y la televisión en el siglo XX, hasta que nacieron y crecieron vigorosamente otras tecnologías de telecomunicación, como el teléfono celular y el Internet. Se trata de un fenómeno mundial donde las innovaciones tecnológicas han transformado las relaciones de toda la humanidad. Para Marshall McLuhan, pensador y visionario canadiense que se adelantó a su época, la poderosa naturaleza de los nuevos medios electrónicos revolucionaría la comunicación humana, provocando que el mundo se acercara para construir una especie de aldea global. Otro estudioso de este tema, el sociólogo catalán Manuel Castells, llamó a esta situación el surgimiento de la sociedad red, donde la interconexión es universal y permanente. Ahora, a la expansión de esta realidad, se le conoce como el predominio de la sociedad de la información y del conocimiento. La sociedad de la información, en general, alude a la capacidad que tiene la población para producir, circular y transformar informaciones de orden social, político y económico mediante el uso de diversas tecnologías. La sociedad de la información tiene una serie de características: la exuberancia de datos a los que se tiene acceso, omnipresencia de informaciones que se encuentran en todas partes y no existen límites ni fronteras para ellas, irradiación, pues las distancias geográficas y temporales se reducen al mínimo, velocidad, ya que la comunicación entre personas y empresas se da de manera instantánea, interactividad, porque los usuarios son tanto productores como consumidores de la información.
Desigualdad, es decir, no todo el mundo tiene acceso a las informaciones generadas. Desorientación, porque la enorme cantidad de información que circula a diario dificulta su manejo y genera confusión entre los usuarios. Por su parte, la sociedad del conocimiento apunta a utilizar la información para la construcción del conocimiento. Conocimiento útil que sirva para transformar nuestro entorno social, cultural y económico, que sirva para apoyar el desarrollo sustentable y para hacer de este mundo un lugar mejor donde vivir. La sociedad de la información es como se comenzó a principios de los 90 a denominar a una sociedad basada en las tecnologías de información y comunicación, pero es un concepto que se refería al volumen de información inimaginable en la red de redes Internet. Es decir, era un concepto que se refería únicamente a los datos, a esta información incuantificable, inimaginable en la historia de la humanidad. Sin embargo, es ya en 2000 aproximadamente, a partir de un estudio de la UNESCO, de la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es cuando se preguntan muchos expertos, muchos líderes mundiales, si en realidad tantos datos sirven para el desarrollo humano. Y es así como surge el concepto de sociedad del conocimiento. Es decir, no basta la información, no bastan los datos si estos no pueden ser apropiados por la gente de manera significativa para su desarrollo. A eso se refiere el concepto social del conocimiento, que me parece que complementa al de sociedad de la información y que de una u otra manera sigue siendo para la humanidad aspiracional. Así pues, los pilares de la sociedad del conocimiento son la libertad de expresión, la diversidad lingüística y el libre acceso de la información para todos, objetivo que implica uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. No todos los jóvenes están conectados. Esta fue una aspiración de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información celebrada en 2004, en 2005 también, las cumbres sucesivas en Ginebra y en Túnez respectivamente. Lamentablemente para 2015 no se va a conseguir la totalidad de conectividad que se aspiraba en ese entonces. Esto quiere decir que una gran cantidad de jóvenes en el mundo siguen desconectados de la red de redes y esto representa un gran desafío no solo para los jóvenes en sí, sino para quienes trazan las políticas públicas alrededor de la juventud. Los jóvenes conectados tienen ante sí la posibilidad sí, de educarse, de divertirse a través de las tecnologías digitales, pero toda esta serie de jóvenes que permanecen desconectados de la sociedad de la información pareciera que son borrados de un mapa digital. Hoy una de las grandes habilidades que se requieren para ingresar al mercado laboral, por ejemplo, pues son las habilidades digitales y todos los jóvenes que no tienen acceso. En México tenemos una desconexión brutal dentro de la población juvenil, pues quedan fuera de los beneficios que brinda Internet. Pues bueno, uno de los principales retos que tenemos en nuestro país es la conectividad. Para que este tipo de modalidades mediadas por tecnologías sean realmente exitosas, tenemos que garantizar que toda la población tenga acceso a Internet. Y hoy en día en nuestro país las condiciones pues no son muy confiables. Es caro el acceso a Internet, no está generalizado, no todos tenemos acceso al mismo ancho de banda, en fin. Entonces yo creo que el tema de la conectividad es uno de los temas que presentan, digamos, retos para nosotros a nivel nacional. Aquí las universidades, las instituciones de educación superior tenemos una gran responsabilidad. Quienes estamos conectados también tenemos la gran responsabilidad de promover que la red no solamente se utilice para el entretenimiento, que me parece que es para lo que se está utilizando primordialmente, sino también para nuestro desarrollo humano. Hay una gran información, pero a mí me parece que hay muy poca educación digital al día de hoy.
En el terreno de la educación básica, las tecnologías de la información y la comunicación tienen una importancia y un potencial actual sin precedentes. Es en los primeros años escolares donde hay que sembrar las bases para que el tránsito de la era de la información hacia la del conocimiento se logre de manera realmente efectiva, provechosa y benéfica para nuestro país. El problema es que la educación básica es precisamente el talón de Aquiles de la sociedad mexicana, porque existe un profundo rezago para lograr la modernización educativa, sin la cual no es posible ni siquiera pensar en un verdadero desarrollo humano y social en toda la nación. De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, existen en México alrededor de 5.4 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. Si bien se han dado esfuerzos importantes para ampliar la alfabetización en México, los resultados aún son deficientes. El mismo instituto señala que a la cifra anterior habría que agregar 3.4 millones de personas más que son conocidas como analfabetas funcionales y cuyo promedio de escolaridad son solo los 2 primeros años de educación primaria. En cuanto a la educación pública, hay que considerar de entrada los graves problemas de infraestructura que existen en la mayoría de las escuelas, la insuficiente disponibilidad de recursos económicos y tecnológicos, las dificultades para lograr una auténtica reforma educativa que no sea solo mero maquillaje político, la indolencia de los dirigentes del sindicato de maestros acostumbrados a los privilegios, la alienación y el conformismo, y la confrontación permanente entre la Secretaría de Educación Pública y el gremio de maestros disidentes. En fin, toda una serie de obstáculos que dificultan la inclusión plena de las tecnologías para potenciar la educación escolar de los menores. En este punto, es conveniente hacer una precisión conceptual entre educación y escuela. Si bien estos conceptos se usan en muchos casos como sinónimos, es necesario diferenciarlos. Podemos decir que la educación se refiere al proceso continuo por el cual asimilamos ideas, valores, costumbres y formas de pensar y comportarnos, que podemos aprender, incluso en mayor medida, fuera de la escuela. Por su parte, la escuela es la institución dedicada a la enseñanza y la preparación pedagógica, a la instrucción escolar, al estudio de diversas disciplinas y al aprendizaje de distintos conocimientos. En el interior de la escuela se cumplen una serie de requerimientos para evaluar la calidad de la enseñanza que se imparte. En otras palabras, la educación es un proceso y la escuela es un espacio. El desarrollo de ciertas herramientas tecnológicas permite que este proceso educativo sea más rápido y de diversas maneras, en las escuelas o fuera de ellas. Mira, el uso de la TIC en cualquier institución escolar implica diversas cosas, en diversos planos. El primero tiene que ver con la formación del docente y si éste tiene las capacidades o no de utilizar este tipo de tecnología. 2, que la institución tenga acceso a proporcionar al interior de la institución esta tecnología y que ésta no sea obsoleta. 3, que los estudiantes puedan tener acceso a la tecnología, pero no como la que tienen actualmente de juegos y mensajes, sino al contrario, crear un espacio institucional de profesores, directivos y alumnos que trabajen de la tecnología. ¿Qué significa trabajar con tecnología? Lo que significa es hacer uso para crear comunidades de aprendizaje. Eso sería la parte importante de las implicaciones que tiene. Si no entendemos eso, entonces vamos a seguir utilizando las cosas con tecnología, pero sin hacer ninguna cosa innovadora. Es decir, no es aplicar una tableta como lo están haciendo actualmente en las primarias, no es regalarle la tableta, eso no es usar tecnología, eso es hacer propaganda. El asunto va desde la construcción de una nueva didáctica.
del establecimiento de nuevos procesos de aplicación de estrategias en la planeación, en la aplicación de una nueva forma de hacer las cosas, en la medición y evaluación de los aprendizajes tanto del estudiante como de las formas de enseñanza, porque tiene que ver con el profesor. Es decir, hay que construir de manera importante una nueva forma de entender la vida en el aula a partir del aprovechamiento tecnológico. Hay que crear nuevos contenidos, hay que crear nuevas formas de presentar los contenidos, nuevas formas de interactuar con esos contenidos. No es un traslado mecánico, hay que pensar de manera diferente en tecnología. Yo no puedo pensar mi clase verbal, mi clase tradicional, y decir, la voy a hacer igualito y simplemente la pongo en la tecnología. En lugar de escribir en el pizarrón las cosas, las pongo en un PowerPoint. Eso no es hacer uso de tecnología. Entonces, ahí hay una serie de problemas. Insisto, no estamos acostumbrados, no sabemos utilizarla, creemos que con poner un PowerPoint o poner una computadora ya estamos haciendo tecnología, y es verdaderamente falso. Así no se hace. En opinión de diferentes expertos en la materia, los maestros y las autoridades educativas no están aún preparados para moverse en ambientes digitales. No conocen bien cómo usar y aprovechar en serio las herramientas tecnológicas en el salón de clases. Pienso que los problemas en el uso de las TICs en el aprendizaje están basados en dos partes, ¿no? La primera es en este acceso a estas herramientas como uso de aprendizaje, ¿no? Y la segunda está relacionada en potencializar esas herramientas. Si observamos bien y nos damos cuenta, estos programas educativos que se están realizando están enfocados nada más en dar acceso, ¿no? En permitir el acceso a estas herramientas, como puede ser la enciclomedia o los programas que actualmente se están dando, como entregar una tablet a todos los estudiantes, que eso de cierta forma cubre como que esta primera dificultad, ¿no? Que es el acceso a estas herramientas, pero dejan de un lado la otra, que es potencializar estas herramientas en el aprendizaje, ¿no? Que es como que la más importante. Tecnología como la que tuvimos con Enciclomedia, que al final fue un fracaso, fue porque no hubo una apropiación, no hubo un acercamiento del profesor a los contenidos que se estaban planteando en esa tecnología. El problema fue básicamente de una cuestión: trasladar los contenidos del libro a contenidos en tecnología. Eso no sirve. Sin embargo, en el otro lado de la moneda, hay que valorar las ventajas que la tecnología ofrece al proceso educativo si se aprende a utilizarla correctamente. Las ventajas ayuda enormemente porque nos da una mayor amplitud de información. Nos permite interactuar con los datos, con la información, con los contenidos, con los saberes, de una manera tan diversa que podemos confrontar ideas de manera muy rápida. Antes yo tardaba 3 o 4 sesiones para poder decir, este lo plantea fulanito, y este lo plantea sutanito, y esto lo plantea perenganito. Ahora le puedo decir a mi grupo, este grupo trabaja con Weber, este grupo trabaja con Durkheim, este grupo trabaja con Bourdieu sobre este tema. Y en 3 minutos o 5 minutos ya tengo lo que dicen esos 3 autores y empezamos a discutir de una manera distinta. Esa es una ventaja de la información que me parece que debemos aprovechar. Necesito mandarle un anuncio a Acapulco. A Acapulco. Bueno, que nos manden unos bikinis. Bueno. Allá en el rancho grande, allá donde vivía,
Si bien, desde mediados del siglo XX, comenzó en México el predominio de la televisión como el medio de comunicación audiovisual más importante, dedicado por completo al entretenimiento y a la difusión de información comercial y periodística. 40% está dormidito. Pero no podemos estar tan ocupados como para cerrar el corazón. Todos los días hay que construir un edificio, ¿qué? ¡No seas sonso! Sin contemplar contenidos educativos de manera explícita, lo cierto es que la televisión siempre ha tenido un incalculable poder informativo, ideológico y dominante en el ámbito de la llamada educación informal, cuyo territorio es la vida cotidiana fuera de las aulas. Cada día la vida es una gran corrida. Mala noche no. Cada día una lucha. Sin embargo, ante el éxito que en otros países llegó a tener la televisión con fines educativos, el gobierno mexicano creó en 1968 la telesecundaria, para transmitir programas que apoyaran los planes escolares, a través de pantallas de televisión instaladas en muchas escuelas públicas del país. A partir de esa experiencia, que fue más bien un experimento, tomó fuerza la idea de la educación a distancia. Desde entonces, el esfuerzo por impulsar una televisión educativa ha tenido altibajos, con logros poco definidos y escasa repercusión pedagógica. No obstante, en esta línea de educación abierta, realizada a través de las nuevas tecnologías, destaca la labor del Sistema de Universidad Abierta, de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1972, bueno, a principios de la década de los 70, se empieza a vivir en nuestro país un fenómeno de masificación de las instituciones de educación superior. Y entonces la UNAM, no pudiendo ser ajena a este fenómeno, pues empieza a pensar en formas para responder a estas nuevas demandas, estas crecientes demandas de educación media superior y superior. Y fue justamente en el año de 1972, en el rectorado del doctor Pablo González Casanova, que se crea el Sistema Universidad Abierta, justamente con el propósito de ampliar los beneficios de la educación a sectores que no tenían acceso en ese momento y sobre todo procurando que las personas que por cuestiones de trabajo o por otro tipo de motivos de índole personal o físico o geográfico no pudieran tener acceso a las aulas universitarias. Entonces fue un primer intento, digamos, por democratizar la educación superior en nuestro país. Pues el Sistema Universidad Abierta empezó con sesiones presenciales fundamentalmente sabatinas, pero con el advenimiento de las tecnologías y con el surgimiento de nuevas herramientas tecnológicas, se empezaron a pensar y a desarrollar nuevos modelos educativos en los que podíamos hacer uso y beneficiarnos del avance tecnológico. Con tal antecedente, el sistema original se transformó en la actual Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia a partir del 2009. La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, COAED por sus siglas, es la entidad universitaria encargada de fomentar la innovación educativa en nuestra universidad. Es también la instancia que dentro de la administración central se ocupa de discutir, de investigar, de promover, diseñar, desarrollar nuevos modelos educativos, particularmente aquellos que son mediados por tecnologías para modalidades no presenciales. Es también una dependencia en la que propiciamos un mayor y mejor uso de las tecnologías en la actividad docente, en donde también hacemos investigación sobre ambientes y sistemas educativos, y donde además estamos encargados del bachillerato a distancia que ofrece la UNAM. Otro ejemplo relevante en este sentido
es la TIC-FM. Se trata de un proyecto desarrollado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde el 2011, donde profesores y estudiantes comparten su experiencia en el uso de este tipo de tecnologías de comunicación para mejorar sus procesos de aprendizaje. Comenzamos a construir el proyecto en el 2011, unos estudiantes y un profesor que empezamos con la reflexión, necesitamos repensar en qué estamos enseñando y cómo estamos aprendiendo, ¿no? Y entonces, a partir de esa reflexión, empezamos a darnos cuenta que había muchos elementos que nos hacían pensar en el aula y en las distintas formas de aprender y enseñar. Y entonces, motivados por eso, empezamos a construir algo que llamamos el Laboratorio de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la formación multidisciplinaria. Y justo era porque ya incluía la idea de un espacio que integrara el uso de tecnologías de la información, pero que estuviera concentrado en un espacio y en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de este proyecto, se busca integrar todos los recursos tecnológicos posibles que permitan a los estudiantes generar escritos, videos y fotografías de forma colaborativa. El proyecto está basado en 3 principios: participación, colaboración y multidisciplina. La principal idea es cómo comunicamos lo que aprendemos, de qué manera se van utilizando estos distintos recursos, desde los blogs, las páginas. Nosotros usamos, por ejemplo, comunidades virtuales para poder generar una red de todos nuestros estudiantes y de todos nuestros colaboradores para poder, digamos, estar siempre conectados y estar viendo de qué manera podemos seguir buscando nuevos recursos. El asunto de las tecnologías no es cómo utilizo una herramienta para mejorar lo que estoy haciendo, sino que las nuevas tecnologías están desafiando a la institución escuela, a la institución universidad, y la están poniendo en lo que es una institución que es obsoleta para los cambios que se viven socialmente y que no está funcionando para producir aprendizajes y conocimientos ni para generar innovaciones. Después de conocer estos ejemplos, podemos decir que se está gestando, poco a poco, una profunda revolución educativa que apenas vislumbramos. Se trata, en primer lugar, de superar la educación convencional acostumbrada, pero ya obsoleta. Se trata de superar lo que Paulo Freire, el educador brasileño, llamó la educación bancaria, preocupada solo por depositar conocimientos en la mente del alumno, con métodos didácticos para transmitir información a unos receptores de forma pasiva y tantas veces sin relación con los intereses y capacidades de los mismos estudiantes. Al contrario, para superar este tipo de educación petrificada, lo que se necesita ahora con urgencia es la expansión de una pedagogía activa y participativa, una pedagogía de la búsqueda, de la cooperación y la sinergia, que estimule a los estudiantes y que les plantee retos. Desde su potencial movilizador, las TICs pueden emplearse educativamente para motivar, para crear interrogantes, para difundir el saber científico, para provocar la reflexión social y estimular el diálogo y la participación, para formar ciudadanos lúcidos capaces de valorar la libertad y defender sus derechos.
Esto no quiere decir que no sea posible. Esto quiere decir que estamos en la discusión de eso. Estamos debatiendo cómo tiene que ser utilizado en términos pedagógicos una herramienta de carácter tecnológico y cómo debe construirse la estrategia, cómo debe construirse la planeación, cómo deben definirse los objetivos de aprendizaje, cómo deben definirse los procesos de evaluación, cómo deben hacerse todo aquello que en el aula tradicional ya sabemos. En el aula con tecnología no sabemos. No es posible valorar el aprendizaje de la misma manera cuando yo estoy dando una cátedra o estoy haciendo un proceso tradicional a cómo lo voy a evaluar si estoy trabajando de manera distinta. Cada vez un mayor número de jóvenes acuden a clase, prácticamente en todos los niveles educativos, con tecnologías en la mano, ya sea su teléfono celular, ya sea una tableta, ya sea una laptop, cualquier cacharro, digamos, que le permita al estudiante interactuar con otras personas. Y los maestros entonces tienen que aprovechar este hecho del conocimiento, de las inquietudes de los jóvenes por incorporar las tecnologías para que sean en beneficio de su propio aprendizaje. Para un docente, permitir que sus alumnos estén usando tecnología al interior del aula es altamente preocupante, porque yo puedo decir, el señor fulanito de tal que piensa de tal manera, y mi estudiante de manera automática mete el nombre de fulanito de tal y ver si piensa de tal manera o no. Y eso me mete en un lío, porque me genera una posibilidad de cuestionamiento directo e inmediato. Y eso me dificulta muchísimo. Esa es una limitación. Ahora, la otra es hacer que eso que puede ser una cuestión negativa, la revertemos y la convirtamos en algo que tiene que ver con lo positivo. Entonces, a ver, confrontemos mi idea del fulanito contra lo que dicen en la red. Y entonces empezar a discutir desde la red, que no necesariamente sirve para todo, y no necesariamente dice lo que tiene que decir. Por ejemplo, yo he encontrado N cantidad de cosas donde me dice mi estudiante, aquí dice otra cosa. Pues sí, ahí están equivocados. Entonces, ese uso de tecnología tiene que estar muy planeado, tiene que estar muy organizado y estratégicamente aplicado en el aula. Entonces los profesores tienen que conocer estrategias de motivación de tal suerte que generen en los estudiantes el espíritu de grupo, que se puedan formar comunidades de aprendizaje, que los estudiantes a través de las tecnologías puedan estudiar, puedan compartirse, puedan discutir, puedan hacer preguntas y puedan, desde luego, lograr el objetivo que es aprender. Ahorita, por ejemplo, tenemos a un estudiante que estuvo hace un par de años y con nosotros pues le dio la motivación para hacer su trabajo final como un audiovisual. Hizo su investigación y hizo un audiovisual en lugar de un texto. No sabía, él partió de cero, no sabía usar editores, no sabía cómo grabar, etc. Y lo que sí tenía eran habilidades que había generado en sus usos en las redes para aprender en línea todo lo que está ahí. Entonces él fue buscando editores en línea, fue buscando tutoriales, etcétera, y él solo se armó pues para aprender cómo hacer un audiovisual. Ahora él nos está dando un taller, él todavía es estudiante, pero ahora él está dando un taller dentro del salón de cómo hacer audiovisuales en línea. Entonces ese es el ejemplo que yo pongo.
y si saben hacer muchas cosas, todas pueden contribuir pues al proceso grupal o colectivo, ¿no? Lo que parece inevitable, entonces, es una modificación del modelo clásico de enseñanza-aprendizaje, y con ello, primordialmente, una renovación de la relación entre profesores y estudiantes. Hay que tener una formación que desafortunadamente los profesores me parece que no la están teniendo. Y entonces ni siquiera tienen la cercanía con el asunto de la tecnología. Entonces hay que hacer un programa de formación, capacitación para todos los actores que están involucrados en la institución. En la visión moderna de la educación, el propósito de capacitar y evaluar periódicamente a los maestros busca actualizar y estimar las actitudes del magisterio, en un mundo en el que los conocimientos de muy diversas disciplinas y saberes se amplía, profundiza y cambia aceleradamente. Pero, además de esa capacitación y evaluación académica, se suma en el presente la nueva necesidad de capacitar a los profesores en la utilización de los recursos cibernéticos y digitales que pueden servir a los objetivos de la enseñanza, que pueden servir de manera idónea para aprender a aprender. Cuando hemos dado cursos a profesores, lo que tenemos es profesores que usan muy bien las tecnologías para su vida privada, para su vida personal, y no pueden ligarla con lo que hacen en las aulas o con su papel como investigadores, ¿no? Aquí hay una rigidez y una formalidad que les es difícil romper, mientras en su vida familiar, en sus redes sociales, con amigos, etcétera, utilizan una serie de recursos muy flexibles que podrían servir para acá, pero parecieran como dos vidas o dos identidades, ¿no? El profesor ya no puede no saber. Te pongo un ejemplo. Yo conozco a un profesor que sabe que su alumno sabe hacer gráficas, hacer tablas, usar un correo electrónico, y entonces lo manda a que haga todo eso. Pero si yo le pregunto a ese profesor si sabe hacer lo que está pidiendo, resulta que no lo sabe hacer. Entonces, como condición inicial, el profesor debe saber hacerlo, debe saber operar el asunto, debe poder trasladar su contenido a una consideración técnica. Eso es fundamental. Si no lo sabe, si no tiene la capacidad de modificar sus contenidos, y cuando digo sus contenidos no quiere decir que digamos otra cosa a la que estamos acostumbrados a decir, sino que la traslademos al lenguaje técnico. Si no lo podemos hacer, eso nos impide trabajar. ¿Qué profesor tiene capacidad de hacer eso? Todavía no me queda claro. Hay que ver cuáles son las características del docente para que pueda incorporarse a ese tipo de procedimiento, porque si no, insisto, vamos al fracaso con la tecnología. Por lo visto, lo que pasa a primer término es la adquisición de nuevas competencias y actividades por parte de los profesores. Por ejemplo, el diseño de procesos de aprendizaje interactivo, la orientación para que sean los propios estudiantes quienes sepan adquirir y organizar sus conocimientos, o la gestión de experiencias didácticas audiovisuales. Uno de ellos es que necesitamos muchos más maestros que estén formados, que puedan incorporar las tecnologías a un aula y a su trabajo docente. Y no me refiero a usar un PowerPoint y un cañón en un salón de clase, porque eso no modifica para nada el modelo de enseñanza presencial. A lo que me refiero es hacer un uso realmente intensivo, extenso de las tecnologías en beneficio de sus alumnos. Hacer que el estudiante asuma la corresponsabilidad de su proceso de aprender,
pues es otro de los grandes retos. Y eso lo podemos lograr en la medida en que los maestros, nuestros docentes, estén bien formados, conozcan cuáles son las características esenciales de estas modalidades no presenciales y se puedan desenvolver en ellas con soltura, con seguridad, subir sus materiales, diseñar nuevos objetos de aprendizaje, nuevos elementos de recursos digitales, pues justamente para enriquecer el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Pero entonces el docente no es en realidad nada más ya el único poseedor de la verdad y el único que sabe lo que tiene que aprender el estudiante. También es el que facilita al estudiante que encuentre nuevas fuentes de información, nuevas fuentes de conocimiento en la Internet, con criterios que le garanticen veracidad, que le garanticen certeza, que le garanticen objetividad. Entonces, el profesor se vuelve un acompañador, un facilitador, un motivador, pero también la persona de referencia a la que yo como alumno me puedo acercar, a quien puedo acudir vía las tecnologías, correo electrónico, un chat, un foro, una discusión, en busca de respuestas a preguntas que yo pueda tener sobre los materiales o sobre los contenidos del curso que esté yo tomando. Sí, efectivamente los tenemos que formar para garantizar un buen uso de las herramientas tecnológicas, los tenemos que formar también para que ellos sean capaces de diseñar sus propios materiales educativos y los tenemos que formar también para enseñarles cuáles son las estrategias o las diferentes estrategias que deben aplicar para motivar a los estudiantes. Desde hace décadas, una de las actividades más populares de niños y jóvenes son los videojuegos, que son mecanismos digitales utilizados para la distracción y el pasatiempo. No obstante, en los últimos años se ha incrementado el uso de esta tecnología interactiva como recurso educativo, debido a su natural atractivo y al potencial pedagógico que ofrece. Además, aunque los videojuegos fueron creados solo para entretener a los pequeños, pueden servir para otras funciones. Brain Age. Concentration Training. Bueno, el origen de pensar que los videojuegos solamente son para niños viene desde los primeros años, década de los 80, cuando era el sector que se veía más atraído a las maquinitas, y posteriormente cuando Nintendo saca sus primeras consolas, la hace dirigida hacia los niños y viene siendo este segmento fuerte. Pero de eso ya hace 30 años. Cuando nosotros estábamos pequeños, que somos como otra generación, la parte de los videojuegos no tenía tanta relevancia. Entonces era como jugar y a lo mejor podíamos trabajar ciertas habilidades que quizá no se consideraban tan importantes para la cuestión educativa, que es la parte de coordinación ojo-mano, ¿no? Lateralidad, mover la mano derecha con la izquierda con los controles que se usaban antes, ¿no? Estar como prestando atención y seguir como indicaciones como muy específicas. Por supuesto que sí, el entretenimiento ha sido siempre el principal uso que se le da a los videojuegos, pero cumplen otras funciones, ¿no? Una de ellas es toda una línea de investigación, que es la de los Serious Games, que bueno, el concepto es relativamente nuevo, es un concepto que viene del año 2000, 2001, donde ya empiezan a tomar en cuenta que hay hechos, hay factores
que hablan bien de los videojuegos, ¿no? Todo esto tuvo que ver con un cambio de imagen donde el videojuego era visto como una cuestión de vagos, de perder el tiempo y demás, pero de repente empiezan a haber estudios serios donde dicen, por ejemplo, ¿no?, que los médicos que jugaban con videojuegos tienen más precisión, ¿no? Entonces algo bueno deja jugar. O cuánta gente no aprendió otro idioma, inglés, a partir de jugar videojuegos. O conocer otras culturas, otros países y demás. Desde un punto de vista psicológico, los seres humanos somos seres lúdicos, porque el juego nos atrae a todos, sin importar la edad. Eso hace que pues, jugar sea una actividad tan recurrente. Súmale a eso que lo puedes hacer acompañado, jugar con otros individuos, cooperar, resolver problemas, y entonces es una práctica social muy importante. Y por eso pues, los videojuegos han crecido y seguirán creciendo. Esta parte social también con el juego en línea hace que la comunidad de gamers se conecte en todo el mundo y bueno, pues, se compartan cosas, ¿no? Nosotros estamos convencidos que los videojuegos pueden revolucionar el sector educativo, pero también creemos que un trabajo multidisciplinario siempre va a ser el mejor para el aprendizaje y enseñanza hacia los niños, por lo cual debemos encontrar un balance entre los métodos educativos actuales y las nuevas tecnologías como son nuestra plataforma u otros elementos que se pueden ir implementando en la educación. Si se piensa, entonces, que los videojuegos pueden revolucionar la educación porque son herramientas ejemplares para el aprendizaje, la cuestión es saber con certeza cuál es su potencial educativo. Por supuesto que hay un potencial muy importante para los videojuegos y por supuesto que sería una herramienta muy importante en el aula, puesto que ya estas generaciones requieren cosas más atractivas, interactivas, más que la clase tradicional profesor-alumnos, ¿no? Entonces hay que pensar en este tipo de estrategias para diseñar videojuegos, ¿no? Tenemos una sociedad que ya juega muchos videojuegos, que le gustan las interfaces, que conoce el mundo a partir de una pantalla, entonces pues vaya, la educación tendría que irse hacia allá. Bueno, actualmente dentro del campo educativo, del entorno educativo, estamos constantemente en innovación y exploración de nuevas estrategias para que los chicos aprendan. Una de ellas se llama la herramienta en tecnologías de la educación. ¿Qué nos proporciona esta? Puede ser como estructuras que pueden ayudar a nuestros chicos a que aprendan de forma diferente, a que no se queden sentados solamente observando el procedimiento que sigue un profesor, a que no solamente copian o repitan contenidos, a que realmente puedan como explorar a través de herramientas que son muy lúdicas para que ellos puedan seguir aprendiendo y que esto al mismo tiempo pueda ser un motor de motivación para yo sentarme todos los días en un aula y poder utilizar la tecnología de la educación. Sí, solo sí, el docente siempre está mediando como un proceso de aprendizaje y está siendo testigo ocular de cómo mi alumno está iniciando y cómo está terminando una sesión determinada. Un ejemplo destacado de este enfoque pedagógico es el proyecto TOWI, que se refiere a una plataforma educativa creada para desarrollar algunos procesos mentales en los alumnos. TOWI es una plataforma para el entrenamiento de habilidades del pensamiento cognitivas, como lo son memoria, atención, percepción, a través del uso de videojuegos. Está enfocado a niños de 4 a 12 años y en el cual queremos ofrecerle no solo una plataforma atractiva y divertida para los niños, pero que también involucra a sus padres, a sus maestros o a cualquier especialista que esté involucrado en el desarrollo y proporcionarles la información necesaria para que ellos puedan generar diferentes estrategias enfocadas en el desarrollo y aprendizaje del niño. A partir de la herramienta que actualmente estoy utilizando, que es la de TOWI, me proporciona justamente trabajar procesos cognitivos como son memoria, atención, retención, audición, percepción.
Y todas estas herramientas en conjunto permiten que mis alumnos actualmente integren todos los aprendizajes y sean una plataforma bien importante para que cuando se sienten en el salón de clases, ellos puedan integrar los aprendizajes sin ninguna dificultad. Entonces, actualmente me es muy funcional y creo mucho en la parte de la tecnología educativa, siempre y cuando tenga como un sustento pedagógico, neuropsicológico y de hábitos, así como de procesos cognitivos en el aprendizaje. El resultado más positivo que hemos tenido es que hemos probado nuestra hipótesis de que podemos crear algo atractivo y divertido para los niños, pero que al mismo tiempo les esté enseñando algo y los esté beneficiando. Otro ejemplo que cabe mencionar es el proyecto Finisterra, dedicado al estudio académico de los videojuegos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Aquí lo que queremos es estudiar productos como Dragon Ball, como Sailor Moon, como todas estas series que nos han gustado, videojuegos, Mortal Kombat, Street Fighter, en fin, ¿no? Eso que forma parte de nuestra vida cotidiana como jugadores, como fans, y tratar de buscarle esa perspectiva teórica para entenderlos. Tenemos aquí una metodología de ver al videojuego, por ejemplo, como un producto cultural, y entonces a partir de eso buscar estos otros usos, ¿no? Si lo ocupamos para entretenimiento, entonces ¿cómo podemos sacar un potencial en educación? Como hemos visto, la relación de las TICs con la educación es un tema decisivo en todos los niveles de estudio, pero igualmente para otras actividades pedagógicas como son la capacitación laboral o el adiestramiento profesional que se requiere en muchos de los quehaceres productivos. El asunto es saber aprovechar su formidable poder en beneficio de toda la población, en beneficio del país que tenemos y que deseamos tener. Un país mejor educado, más democrático y plenamente humanizado.